Bienvenidos a El Arte de la Danza, el espacio donde la historia del movimiento se hace palabra, donde las bailarinas que desafiaron fronteras vuelven a respirar en el presente. Hoy viajamos a El Cairo, a los años en que el aire olía a café, a incienso y a revolución, cuando las luces del cabaret mezclaban las melodías del oud con los metales de las big band. En esa ciudad ardiente apareció una mujer que llevó la danza oriental a su edad de oro, la convirtió en espectáculo, en protesta y en arte popular. Su nombre fue Tahia Carioca, la bailarina que encendió la modernidad egipcia con un gesto de cadera y un desafío en la mirada. Nació como Badawiya Mohamed Karim, en Ismailia, en 1915, junto al canal que unía mares y sueños. Su infancia fue difícil, marcada por una familia conservadora y un entorno que no toleraba la independencia femenina. El padre, oficial del ejército, murió cuando ella era niña. Su hermano mayor trató de imponerle disciplina férrea. Decía Tahia en una entrevista muchos años después: «La gente cree que fui insolente, pero no lo soy. Soy directa. Digo la verdad a quien sea, en su cara». Aquella franqueza, más que arrogancia, era su defensa contra un mundo que quería callarla. Creció entre la escuela y los patios de arena. Desde niña mostraba una fascinación por el ritmo. Golpeaba con los pies sobre las baldosas, imitaba a las mujeres que bailaban en las bodas, escuchaba el eco de las darbucas. Cuando su hermano la descubrió moviéndose frente al espejo, la castigó duramente. Pero el cuerpo ya sabía lo que quería. Huyó de casa con apenas 13 años, rumbo a El Cairo. Llegó sola a la capital, sin familia ni dinero. Una antigua vecina, Suad Mahasen, la acogió en su pequeño apartamento. Suad regentaba un cabaret en la zona de Emat el Din, epicentro del entretenimiento cairota. Al principio se negó a que la muchacha trabajara allí. «Esto no es lugar para una niña decente», le dijo. Pero Tahia insistió. Observaba los ensayos desde una esquina. Aprendía pasos, imitaba gestos. Finalmente, Suad cedió. «Si vas a bailar, hazlo con orgullo, no con vergüenza». La ciudad hervía. Era la década de 1930 y Egipto vivía entre el colonialismo británico y el ansia de la independencia. En los cafés teatro se mezclaban europeos, árabes, turistas y poetas. Entre humo y perfumes, la danza oriental comenzaba a transformarse en un lenguaje moderno. En ese hervidero apareció Badia Masabni, una empresaria libanesa siria que había fundado el legendario Casino Ópera, un palacio de luces y espejos donde se forjaría el arte del raqs sharqi, danza oriental contemporáneo. Cuando Badia vio a la joven Badawiya en una audición, reconoció en ella una energía distinta. Le ofreció un contrato como corista. Al principio bailaba al fondo, entre plumas y lentejuelas, pero la mirada del público se detenía siempre en ella. Tenía un don para los silencios, una manera de suspender el movimiento justo antes del acento musical. Pronto comenzó a recibir pequeños solos, y Badia decidió presentarla con un nombre nuevo, Tahia Mohamed. En 1953, el Casino Ópera introdujo un número inspirado en los ritmos brasileños que arrasaban en España. Era el tiempo del samba carioca, popularizado por las películas estadounidenses. Tahia aprendió los pasos con rapidez y los mezcló con los giros de la danza oriental. El público enloqueció. Desde entonces la llamaron la carioca. Ella lo adoptó con orgullo. Decía Tahia: «El ritmo no tiene patria.
Lo importante es cómo respira dentro de ti. Su formación fue inusual. Había tomado clases de ballet en su adolescencia, 10 años antes de entregarse por completo al arte árabe. Tuve 10 años de ballet antes de decidir ser bailarina oriental, recordaba. Esa mezcla le dio control técnico y sentido escénico. Su danza no era el Raqs Baladi, danza popular del pueblo, rural, sino un lenguaje urbano, refinado, diseñado para los escenarios. Las manos dialogaban con la orquesta, el torso narraba, los pies eran apenas un suspiro. A finales de los 30, Tahia se convirtió en la gran estrella del cabaret Cairota. Su presencia llenaba el escenario, una figura menuda, de cabello oscuro, envuelta en sedas color ámbar o rojo, con una mirada que dominaba la sala. Su estilo combinaba precisión con sensualidad medida. No necesitaba exagerar. Bastaba un giro de muñeca, un leve temblor de cadera. Los críticos decían que su cuerpo hablaba el idioma del tambor. Su fama creció tanto que pronto la invitaron a bailar en fiestas privadas del rey Farouk y de la aristocracia egipcia. Decía Tahia con ironía: «Nunca fui su cortesana, fui su entretenimiento». Algunos cronistas aseguran que durante una de esas fiestas el monarca, ebrio, deslizó un cubito de hielo dentro de su vestido. Ella reaccionó con una bofetada. Si la historia es cierta o no, poco importa. El gesto se volvió leyenda. Pero no todo era glamour. El ambiente de los cabarets estaba lleno de competencia, misoginia y control. Las bailarinas dependían de músicos, empresarios y censores. Tahia, sin embargo, impuso respeto. Era la primera en llegar a los ensayos y la última en irse. Revisaba las luces, la posición de los músicos, el vestuario de las coristas. «No puedes ser libre en el escenario si no controlas tu propio espacio», decía. A mediados de los 40, Egipto entró en su edad de oro cinematográfica. El Casino Ópera se convirtió en cantera de estrellas para la pantalla. Tahia debutó en el cine en 1935 y, en los años siguientes, apareció en más de 100 películas. Su rostro se volvió símbolo de una nueva feminidad, fuerte, urbana, moderna. En títulos como Shati el Garam y Leila bint el Madina, sus secuencias de danza quedaban grabadas en la memoria colectiva. El Raqs Sharqi había dejado de ser un entretenimiento de cafés para convertirse en arte nacional. En los cines de El Cairo, las mujeres veían a Tahia y sentían orgullo. «Bailar no es pecado», decía ella. «Pecado es renunciar a lo que el cuerpo sabe». Su imagen desafió el puritanismo. En una época en que la mujer egipcia comenzaba a acceder a la educación y al trabajo, Tahia representaba la independencia conquistada a pulso. Sus coreografías introdujeron innovaciones, un diálogo continuo con la música, transiciones suaves, una teatralidad que anticipaba la danza-teatro. Observadores como la periodista Samira Azam la describían como la bailarina que convirtió cada paso en un verso. Tahia rechazaba los movimientos bruscos o vulgares. En su opinión, la danza oriental debía ser refinada, espiritual. Durante los años 40 y 50 compartió protagonismo con Samia Gamal y Naima Hakem. Pero mientras Samia apostaba por la dulzura y la sonrisa, Tahia irradiaba poder. Su rostro podía ser severo, su movimiento casi minimalista. Un leve desplazamiento bastaba para crear tensión. Decía Tahia: «El silencio es parte del ritmo. Si no sabes detenerte, no sabes bailar». Su fama la llevó a presentarse en Beirut, Damasco y Alejandría. En cada ciudad dejaba una impresión distinta. En Beirut,
el público la consideró embajadora del arte egipcio. En Damasco la compararon con una actriz trágica. En Alejandría la adoraban los marineros. Viajó incluso a Europa con compañías de variedades. Fuera del escenario, su vida personal era una novela de pasiones. Se casó 14 veces. Algunos maridos eran actores, otros oficiales del ejército o intelectuales. Su última unión fue con un periodista izquierdista, de quien se separó amistosamente. Nunca tuvo hijos, pero adoptó una niña, Atiat Alá, a la que consideró su mayor logro. Hacia 1953 fue arrestada brevemente por apoyar un movimiento sindical de artistas. Me metieron en la cárcel por bailar con ideas propias, recordaría después. Aquella experiencia la marcó. Desde entonces, habló abiertamente de los derechos laborales en el mundo del espectáculo. Defendía a las bailarinas contra los empresarios explotadores y fue elegida en la Junta del Sindicato de Actores. A pesar de la persecución moral que muchas veces sufrió la danza oriental, Tahia mantuvo su independencia. En los años 60, cuando nuevas generaciones irrumpían con estilos más audaces o más occidentales, ella eligió el teatro y la televisión. Su madurez artística brilló en dramas como Al-Mualema Tahia, donde interpretaba a una maestra retirada que recordaba su pasado en el cabaret. En cada gesto había autobiografía. Su técnica seguía siendo motivo de estudio. Los músicos decían que podía anticipar los cambios de tempo con solo escuchar el primer compás. Era capaz de mantener la atención de la orquesta sin pronunciar palabra, solo con una mirada. Cuando bailo, decía Tahia, no obedezco a la música, converso con ella. Con el tiempo, su cuerpo cambió, pero su presencia seguía dominando. Ya no giraba con la misma velocidad, pero cada movimiento contenía una historia. Su cabello, antes negro azabache, se tornó castaño rojizo y sus vestidos fueron más sobrios. A menudo vestía túnicas blancas, adornadas solo con un cinturón bordado. Aprendí que la verdadera elegancia está en lo que se insinúa, no en lo que se muestra. A comienzos de los años 60, Tahia Carioca ya era leyenda. Egipto cambiaba. La revolución de Nasser, la nacionalización del canal, el auge del cine político y las tensiones de identidad entre tradición y modernidad. Ella, que había encarnado la sensualidad independiente, se convirtió poco a poco en símbolo de la dignidad femenina. En una entrevista de aquellos años, decía Tahia, yo bailé para que las mujeres supieran que podían ser dueñas de su cuerpo sin vergüenza. Su figura en el escenario representaba una emancipación que no se declaraba en manifiestos, sino en el control absoluto del movimiento. El cine egipcio vivía su apogeo. Tahia había aparecido en decenas de películas, en algunas apenas como figura decorativa, en otras como actriz de drama. En la cinta Hali Balak Min Suzu de 1972, su aparición fue un guiño nostálgico a la era dorada del Raqs Sharqi. Su interpretación de mujeres de carácter fuerte, madres, maestras, jefas de compañía, anticipaba el arquetipo de la mujer moderna egipcia. Había pasado de ser símbolo de deseo a figura de respeto. Durante esta etapa, cultivó una relación profunda con el teatro. En las tablas, donde no se podía confiar en el montaje ni en la cámara, desplegaba su presencia como energía contenida. En la obra Raqsat el-Umr, la danza de la vida, exploró la idea del movimiento como una metáfora del tiempo. Decía Tahia, el escenario es mi espejo. Cuando dejo de bailar, la vida deja de reflejarse.
Sus interpretaciones teatrales combinaban danza, canto y declamación, demostrando su versatilidad. Entre bastidores, era conocida por su sentido de justicia, apoyaba a jóvenes actrices, aconsejaba sobre cómo negociar contratos y exigía pago justo a los músicos. Había aprendido a base de golpes. En los años 40, muchas bailarinas trabajaban sin seguridad social ni protección. Tahía logró que el sindicato de actores reconociera a las bailarinas como trabajadoras del arte escénico. A su carácter directo se sumaba un humor agudo. En una entrevista publicada en la revista Al-Mosawar en 1977, respondía a una pregunta sobre su fama de mujer difícil. No soy difícil, los hombres lo son. Yo solo no tolero que me hablen como si no pensara. Esa ironía era su escudo. Detrás de ella había una mujer que había sobrevivido a la censura, al escándalo y a la moral hipócrita. Hacia 1980 se retiró parcialmente del espectáculo, pero siguió participando en la vida cultural. Asistía a festivales, pronunciaba conferencias y recibía premios honoríficos. En una ceremonia en Alejandría declaró: «He visto la danza caer y levantarse muchas veces. Mientras haya una mujer que mueva las manos para contar su historia, la danza seguirá viva». Su legado se consolidaba ya en vida. El estilo de Tahía Carioca seguía siendo materia de estudio. Las maestras de danza oriental más jóvenes analizaban su manera de deslizar la pelvis sin romper el eje, su control del espacio escénico, su capacidad para sugerir sin exhibir. Su fusión con el ritmo carioca no era simple imitación, era sincretismo. Había transformado el samba en una cadencia oriental, redondeando los acentos hasta hacerlos fluir. En los años 40, esa mezcla fue una revolución. Para ella, la música extranjera no me cambia, yo la cambio a mi idioma. Muchos la compararon con Samia Gamal, su contemporánea. Samia fue la sonrisa del Raqs Sharqi, Tahía su mirada profunda. Samia giraba como una mariposa, Tahía como una llama que se enrolla sobre sí misma. Entre ambas definieron la identidad visual de la danza egipcia moderna, una síntesis entre lo local y lo cosmopolita. En los años 80, Egipto vivió un retorno del conservadurismo. Varias bailarinas fueron censuradas, los cabarets cerraban, el cine reducía escenas de danza. Tahía se pronunció públicamente contra esa represión. Si matan la danza, matan la sonrisa del país. Su frase fue citada por periódicos y programas culturales. Aunque no bailaba ya, seguía siendo voz moral del gremio. Sus últimos años transcurrieron en su casa de Zamalek, rodeada de fotografías y trofeos. La salud se debilitaba, pero el espíritu seguía encendido. A veces recibía visitas de bailarinas jóvenes que venían a pedirle consejo. Una de ellas contó después que Tahía le dijo: «Cuando bailes, no trates de gustar, trata de decir algo». Esa fue quizás su enseñanza más profunda. A finales de los 90, el país la homenajeó en el Festival Nacional de Cine Egipcio. Subió al escenario lentamente, ayudada por su hija adoptiva. Levantó la mano derecha, como si marcara un último compás invisible, y el teatro estalló en aplausos. Pocos meses después, el 20 de septiembre de 1999, Tahía Carioca murió en El Cairo, a los 79 años. Los titulares la despidieron como la reina del ritmo. Su funeral reunió a actores, músicos y antiguos colegas. Al día siguiente, la prensa recordaba sus palabras: «No he bailado para los hombres, he bailado para el alma».
Tras su muerte, su figura fue objeto de estudios académicos y documentales. La investigadora Sahar Hamouda la definió como el rostro de la danza moderna egipcia, puente entre la sensualidad y la identidad nacional. En el portal World Dance Heritage se subraya su aporte a la evolución del Raqs Sharqi, la integración de elementos de samba, ballet y teatro sin perder la autenticidad. En The Belly Dance Museum, su nombre encabeza la lista de las grandes estrellas del siglo XX. En 2015, con motivo del centenario de su nacimiento, se organizaron exposiciones en El Cairo y Alejandría, con carteles, trajes y clips restaurados. Una generación joven descubrió su elegancia y su fuerza. En redes sociales, bailarinas de todo el mundo la citaban como inspiración. Cuando la veo, escribía una danzarina mexicana, entiendo que el cuerpo puede hablar con dignidad sin perder su fuego. La influencia de Tahia Carioca no se limita al mundo árabe. En festivales de danza oriental en Europa y América se estudian sus coreografías y su uso de pausas expresivas. En la escuela de danza de Rakia Hassan se enseña una técnica llamada silencio carioca, un breve alto antes del golpe rítmico, heredado de sus actuaciones en los 40. Decía Tahia: el secreto del baile no está en el movimiento, sino en lo que dejas quieto. Esa comprensión del espacio y del tiempo revela la profundidad de su arte. Su danza no era solo sensualidad, era dramaturgia corporal. Su manera de habitar el silencio fue lo que la distinguió de todas. En retrospectiva, su vida condensa los contrastes del siglo XX egipcio: libertad y censura, cosmopolitismo y tradición, glamour y lucha social. Ella misma era esos contrastes. Hija de una familia conservadora, se convirtió en icono de emancipación, símbolo del placer, terminó siendo símbolo de dignidad. A lo largo de su trayectoria, Tahia Carioca demostró que el arte popular puede alcanzar la altura del arte mayor. Transformó el cabaret en un escenario de poesía corporal. Sus ojos, delineados con hol, delineador árabe tradicional, siguen mirando desde las fotografías antiguas, desafiantes, sabios, conscientes del poder que da bailar la propia historia. Decía Tahia: la danza es la manera más honesta de rezar. Esa frase, breve y luminosa, resume su legado. Hoy, su influencia se percibe en la memoria colectiva de Egipto y en las escuelas de danza del mundo. Su figura aparece en películas, ensayos y homenajes televisivos. Pero más allá de los documentos, Tahia Carioca permanece en el imaginario como un latido, la certeza de que cada movimiento puede contener una verdad. Su historia nos deja una enseñanza que trasciende la danza. En tiempos de censura, eligió la libertad. En tiempos de frivolidad, eligió la profundidad. En tiempos de olvido, eligió seguir moviéndose. Si cerramos los ojos, aún podemos imaginarla en el escenario del Casino Ópera, bajo luces amarillas, elevando el brazo, marcando el compás invisible de una orquesta que solo ella escucha. Y entonces comprendemos por qué el público gritaba su nombre, porque en ella la danza era la vida misma. Así concluye este episodio de El arte de la danza. Hemos recorrido la vida de Tahia Carioca, la mujer que convirtió el escenario en espejo de una nación y que, con su elegancia y su fuerza, redefinió el Raqs Sharqi para todo el mundo árabe. Su historia es la de una artista que bailó con el cuerpo, con la voz y con la mirada. Una mujer que atravesó la música, el cine y la historia de Egipto, dejando una huella imposible de borrar. Que su nombre siga resonando como símbolo de libertad, de inteligencia y de belleza consciente. Gracias por acompañarnos en este viaje por el arte y la memoria.
Hasta el próximo episodio de El arte de la danza, donde seguiremos celebrando a quienes hicieron del movimiento una forma de verdad.